¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Tenemos también con nosotros la hermanita Rebeca, que viajó con nosotros a Israel. Gloria al Señor. Qué bueno, damos gracias a nuestro Dios. Bien, vamos a pasar ahora a la palabra. Y quiero decirle que Dorren Irving, quien fuera la bruja que gobernaba el satanismo sobre Europa Occidental y las Islas Británicas. Esta señora, como les dije, Dorren Irving, era la esposa del sumo sacerdote de Satanás en toda esa reunión europea y británica. Pero algo ocurrió en esta sacerdotisa, que como les dije, ella era la bruja que gobernaba todo el satanismo en esta región, y su esposo era el representante satánico también. Ahora, Dorren Irving es una cristiana evangélica convertida. Gloria al Señor. Y algo más, llena del Espíritu Santo. Pero ella nos quiere decir algo en esta mañana. Y ella dice: si los cristianos tuvieran la idea de lo que es en realidad Halloween, no se atreverían ni tan siquiera a mencionar la palabra delante de sus hijos. Y está hablando una autoridad, era la jefa, la bruja, jefa en toda Europa y las Islas Británicas del satanismo. Y dice Dorren Irving: rogamos a Dios para que el Espíritu Santo nos guíe a la verdad, para que quienes bajo el disfraz de una diversión inofensiva participan de un culto exclusivo para adorar al príncipe de las tinieblas, Satanás y todas sus legiones, que la cristiandad y el mundo, dice Dorren, sean liberados de esta mentira destructora. Gloria al Señor. Amén. Sí, mis queridos hermanos, en esta mañana, como hemos anunciado, vamos a estarte hablando del trick or treat, que significa truco o trato. Y queremos llevarte a la palabra del Señor en la carta de San Pablo a los Efesios, capítulo 5, versículo 6, y vamos a estar leyendo hasta el verso 12, y lo vamos a hacer puestos en pie, por favor. Efesios, capítulo 5, versículos 6 al 12. Quiero rogar encarecidamente que ahora nadie se mueva, nadie camine, nadie le vaya a hablar al que está a su lado. Si no escuchó la cita, yo se la repito: Efesios 5, 6. Pero ahora es momento de reverenciar la sagrada palabra de Dios. Los ujieres no dejan entrar a nadie, ni salir tampoco. Ahora oímos la voz de Dios. Efesios capítulo 5, versículo 6. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor.
andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Te damos gracias, Padre, por la bendición que nos das de venir a este santuario a adorarte. El principal móvil que nos ha traído hoy aquí es adorar tu deidad, decirte que te amamos, que estamos agradecidos por la salvación que Cristo nos ha dado. Pero queremos, Señor, dentro de este servicio, oír tu palabra que ministre a nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro cuerpo. Que nuestros amigos, visitantes y hermanos sean bendecidos. Y si alguno ha venido enfermo, salga sano, atado, salga libre. Oh Señor, que un milagro sea la respuesta para sus vidas. Atamos al príncipe de las tinieblas. En el nombre de Jesús declaramos guerra contra toda obra de las tinieblas. En el nombre de Jesús, y estamos dispuestos a esclarecer la verdad que tu palabra nos enseña. En el nombre de Jesús. Dígale gracias, Señor. Gracias te damos, Señor. Pueden sentarse. El mundo está lleno de religiosos que desconocen a Dios y al diablo también. Pero se inclinan a buscar más las prácticas de oscurantismo que las prácticas de la luz. Hoy nos proponemos desenmascarar al Halloween y hacer entender que esta es una práctica satánica. Gloria al Señor. Por eso, como les hablé, estaremos predicándole bajo el título Trick or Treat, truco o trato. Y queremos analizar esta porción de las Sagradas Escrituras que hemos escogido y ver cómo nos dice Pablo a los Efesios en el capítulo 5 y versículo 6: nadie os engañe con palabras vanas. Nadie os engañe. Revisaba anoche en la internet y veía un artículo que una supuesta cristiana escribió y realmente me alarmó, porque esta mujer que escribió, que se dice ser cristiana, fíjese lo que nos dice el verso 6: nadie os engañe con palabras vanas. ¿Sabe lo que decía en su artículo esta supuesta cristiana? Que la celebración de ahora del Halloween no es igual a aquella de los años de la época de los celtas. ¿Usted cree que la celebración del Halloween de ahora es diferente a la de hace 1000 años atrás? Es peor. Es peor. Fíjese que en la época de nuestro Señor Jesucristo, el imperio romano, que era quien dominaba el mundo conocido, lo que tenía el imperio romano de habitantes era unos 120 millones de personas. Hoy en día el mundo tiene
7.200 millones de habitantes. Por ende, hay más maldad, hay más proliferación del mal. No es lo mismo 120 millones a 7.200 millones. Hoy en día la maldad se ha multiplicado. Y en todas estas festividades satánicas, el crimen, la violencia, el derramamiento de sangre se exacerba. Por eso me extrañaba que esta mujer dijera que era cristiana cuando dice que la festividad de los niños, ellos van a divertirse sanamente pidiendo sus caramelitos, vestidos allí con vestiduras horripilantes. Es triste que un cristiano diga que las fiestas del Halloween de hoy en día son inofensivas. ¿Y sabe por qué? Porque este culto se ofrece a Satanás. El Halloween es una fiesta diabólica, satánica. No tiene otro nombre. Y cuando nosotros leemos la Biblia, fíjese que la Escritura nos dice que el diablo se transforma como un ángel de luz. Las cosas feas no te las presenta feas, las presenta al mundo bonitas. Las presenta de una forma que el hombre y la mujer, los niños y jóvenes puedan recibirla. Los demonios, nunca un demonio se le va a presentar a una persona tal cual él es. Se transforma. Como lo hizo Satanás en el huerto del Edén, que cuando fue a tentar a Adán y a Eva, se presentó en forma de una serpiente. Y usted dice, vaya, si la serpiente es desagradable, una pitón, una boa, cualquier serpiente desagradable. ¿Sabía usted que la serpiente era el animal más hermoso en el huerto del Edén? ¿No recuerda usted la maldición que Dios le dio a la serpiente? Le dijo a Satanás, por cuanto engañaste a la mujer, el castigo que te doy es que desde ahora te arrastrarás y polvo comerás. ¿Por qué el castigo era arrastrarse? Porque antes no se arrastraba. Hay fósiles que han aparecido de serpientes voladoras con alas. Así como usted ve, quítele las alas a una mariposa y es una serpiente, es un gusano. Pero qué bellas son las mariposas. Esa serpiente en el huerto del Edén, con unas alas enormes y llenas de colores, era el animal más hermoso del huerto. Fue lo que escogió Satanás para tentar a Eva y a Adán. Así el diablo va a buscar lo más bello para que tú lo veas asequible, tentativo, precioso y lo tomes. Pero ¿qué nos dice el versículo 7 de esta porción que estamos analizando de Efesios 5? El 6 nos dice, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. El verso 7 nos dice, no seáis pues partícipes con ellos. No seáis ¿qué? Participen. No participen con ellos. No participen con los engañadores. No participen en las obras infructuosas de las tinieblas. No os dejéis engañar con palabras persuasivas. Y nos sigue diciendo las Sagradas Escrituras, nos recuerda quiénes éramos en el verso 8 y nos dice, porque en otro tiempo erais tinieblas. Sí. En otro tiempo éramos tinieblas. En otro tiempo no conocíamos al Dios verdadero, no éramos cristianos. Yo recuerdo, tengo en mi mente fresca, cuando mi madrina del espiritismo, Mercedes se llamaba, y Aciclo, el esposo. Y yo recuerdo cuando un jovencito, mi mamá me llevaba y Mercedes, que era una negrona gorda,
suegra me montaba a caballo detrás de ella en la espalda y con un paño blanco hacía y los despojos y las cuestiones y todas las basuras aquellas. Yo recuerdo, aquí está mi sobrina y Roberto, que mi madre adoraba a San Lázaro y tenía un altar que llegaba al techo. Nací en un hogar de espiritista. Mi mamá era una medium pitónica que el demonio le decía todo lo que tenía que decirle a las personas. Pero vivía hecho un guiñapo humano, enferma del corazón, gritaba por las noches, los demonios se le paraban frente a la cama. En mi casa se arrastraban cadenas por los techos, se caían los calderos, toda esa cosa. Yo oía los gritos de mi mamá el otro día cuando le preguntaba, un demonio se le paraba frente a la cama. Nosotros, dice la Escritura en este versículo 8, porque en otro tiempo erais tinieblas, andábamos en las tinieblas. Eso es lo que aprendimos, eso es lo que practicábamos. Allí nos movíamos nosotros, pero Cristo nos libertó de las tinieblas. Fuisteis libertados del pecado. Como dice Romanos 6:26, y ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tened por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Nosotros estábamos en tinieblas, nosotros estábamos en el oscurantismo. Y antes, cuando estábamos en el oscurantismo, participábamos de las obras de las tinieblas. Nos emborrachábamos, hacíamos, fiestábamos, nos metíamos en todas estas cosas. Pero eso era cuando estábamos en tinieblas. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tened por vuestro fruto la santificación. Tienes que apartarte de todo eso. Y como fin, lo que tú y yo deseamos, la vida eterna. Vivir con Dios. Por eso nos tenemos que apartar de toda la basura de este mundo. Porque nos sigue diciendo este versículo 8, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora, diga, ahora sois luz en el Señor. ¡Santo Dios! ¡Aleluya! Antes éramos tinieblas, pero ahora somos luz en el Señor. Ahora hemos alcanzado la luz de Cristo, la bendición de Cristo. Ya no somos tinieblas, ahora somos luz en el Señor. ¿Sabe lo que quiere decir luz en el Señor? Que nuestra luz depende del Señor. Si te separas del Señor, es como el que saca el cable del tomacorriente, se apaga. El que le da el interruptor al off, se apaga. Si te separas del Señor, te volverás a oscuridad. Y dice la palabra, mejor es no haber conocido el camino de salvación que después de conocerlo, volverse atrás del santo mandamiento. Esos que se apartan de los caminos del Señor, esos que dan marcha atrás, esos que dejan al Señor, dice la Biblia, que su estado postrero sea peor que el primero. Porque el demonio que salió a la busca 7 más fuerte que él, y viene y se mete. Amén. Te van a hacer la vida un yogur, una natilla. Amén. No sé qué es lo que más te gusta. Pero tu vida va a ser una basura. Y no vas a salir de una para entrar en otra. Y te va a ir de mal en peor. Y todo lo que vas a ver es oscuridad y tiniebla. Porque el diablo, no hay que decirlo, el diablo es oscuridad, ¿verdad? La oscuridad no puede dar luz, pero Cristo es luz, ese sí puede dar luz. Gloria al Señor. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos le dicen gracias, Señor, por haberme sacado de la oscuridad? Gracias por haberme sacado de las tinieblas. Gracias por haberte conocido, salir del inframundo
y conocer al Dios verdadero, porque te voy a decir una cosa, esta vida, mi querido hermano, tiene cosas muy lindas, muy bonitas, muy buenas, pero es una basura. Amén. Y me da gracia ya los familiares nuestros y la familia de nuestros países de orígenes, la yuma, el sueño americano, la pesadilla americana. No, sí, no te estoy metiendo miedo, se vive bien, sí, pero vives acosado con los bienes, acosado con él, acosado con las tensiones. Una vida de dependencia de los materiales, una vida de dependencia del gobierno, el Estado, el sistema capitalista. Tiene que estar dependiendo. La mejor vida que hay es la que el Señor nos ha preparado. Donde cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios tiene preparado para los que le aman. ¡Ay, Señor! ¡Gloria a Dios! Cuando estemos allá, qué lindo será. Calles de oro no te vas a empangar. Mar de cristal, puertas de perla. Gloria a Dios. ¡Gloria a Dios! Aleluya. Aleluya. Pero nos está diciendo esta palabra, ahora sois hijos de luz en el Señor. Y sigue diciendo, andad como hijos de luz, porque en otro tiempo erais tiniebla, mas ahora sois hijos, sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Andad como hijos de luz. Andad como hijos de luz. Que la luz se vea en ti. Las tinieblas desaparecieron. Por eso el cristiano no puede estar metiendo ninguna basura de esto. Ay, no, porque esto, ay, que son niños, ay, que son, sí, son niños que serán jóvenes y serán adultos, y enseña al niño en su carrera y cuando sea grande no se apartará. Enséñale Halloween que cuando sea grande lo va a celebrar. Y va a ver la adoración al diablo natural. Nosotros somos luz y tenemos que andar como hijos de luz. Y esta expresión, andar como hijos de luz, significa con una conducta cristiana. Andar en conducta. Tenemos que tener una conducta cristiana. Dice 2 de Corintios 5:17, he aquí, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Ya tu vida pasada, ni te acuerdes de eso. Eso no cuenta. La vida pasada terminó. Ahora tenemos un nuevo capítulo. Tenemos un nuevo libro en el Señor. Tenemos una nueva vida en el Señor. Gloria a Dios. Como dijo el cantante, tengo vida nueva. Tengo vida nueva, nueva. Tengo vida nueva. Una vida nueva. Yo tengo una vida nueva. Yo no tengo que estar mirando al oscurantismo. Yo no tengo que igualarme al mundo. Yo no tengo que estar en las prácticas del mundo. Yo tengo que enseñar a mi familia a andar en las cosas de Dios, en la luz de Dios. Yo tengo que buscar las cosas del Señor que me edifican, que me bendice. Yo no tengo que estar en las prácticas del mundo. Yo tengo que guardar una conducta cristiana. Dale un aplauso al Señor. ¿Tú crees que no? Gloria a Dios. Gloria al Señor. Una cosa es decir yo soy cristiano y otra cosa es vivir como cristiano. Santo sea, Señor. Bendito. La vida cristiana no cuesta nada. Ser cristiano no cuesta nada, te lo dice el predicador. La salvación es gratuita. Una vez yo estaba predicando y se convirtió un santero mayor, y cuando vino al frente que los fui a llevar a Cristo, un grupo grande como de 30 personas que se convirtieron, ese hombre me dijo, me hizo así seña que me agachara, y yo agaché el oído y me dijo, ¿cuánto
tengo que pagar. Como los santeros cobran 3.000, 4.000, 5.000 dólares a las personas que se hacen santos, pues entonces él creía, ahora me convierto al cristianismo, déjame preguntar cuánto tengo que pagar, no vaya a ser que no me alcance. Y yo le dije, ya Cristo pagó por ti. Ser un cristiano no te cuesta nada, pero vivir como cristiano sí te cuesta. Ser cristiano no cuesta. Cristo murió por ti, Cristo te dio la salvación. Ahora vivir como un cristiano, con una conducta cristiana, andar en la luz de Cristo, eso sí cuesta. Es como dijo un señor que dijo, a mi hijo no le costó nada nacer en Estados Unidos, pero vivir en Estados Unidos le costó la vida porque lo mandaron a Vietnam. Y una bala se encargó de él. Nacer aquí no te cuesta nada, pero vivir como americano te va a costar, porque tiene derechos y deberes. Ser cristiano no cuesta nada, pero vivir como cristiano, ahí es donde está el asunto. Ahí es donde está el asunto, que las cosas viejas, las costumbres viejas, los vicios. Yo veo aquí personas que vienen, que salen del templo a encender el cigarro, que salen de aquí para la barra a tomar. No pierdas el tiempo. O te consagras, te conviertes, o vete para allá. Gloria a Dios. Pero así no puede. Dios te ha llamado a vida nueva. Tiene que romper con las tinieblas. Y hay quien está en la iglesia y anda buscando por ahí, ¿no? Que Rosita la santera, que hace un brebaje y se lo da al marido y te va a besar hasta los pies, el marido te lo va a besar. Ven acá, ¿qué es lo que tú? ¿Eres cristiano? ¿O qué pasa? Hay que andar como hijos de luz. Hay que andar como hijos de luz, dice aquí. Amén. Con una conducta cristiana. Andar como hijos de luz. ¿Somos o no somos? En Apocalipsis el Señor condena a la iglesia de la Odisea. Y le dice, por cuanto eres tibio y no eres ni frío ni caliente. Mira, un frío puede irse al otro extremo y calentarse como el carro cuando se te va la correa al radiador, que la temperatura te sube o se te echa a perder la bomba de agua. Tú puedes pasar de lo frío a lo caliente. Pero el tibio, dice el Señor, lo vomitaré de mi boca. No soy, tengo un pie aquí, el otro allá, estoy en el medio, no. O eres o no eres. ¿Estás con Dios o estás con el diablo? No puedo estar en la iglesia y celebrando Halloween y celebrando fiestecitas y cuestiones de esas. Fiestas paganas, mundanales, que deshonran la fe. Cuando nosotros leemos el versículo 10, nos dice el versículo 10 de Efesios 5, comprobando lo que es agradable al Señor. Ay, Jesús. Comprobando lo que es agradable al Señor. Tú y yo tenemos que buscar y comprobar. ¿Esto le agrada a Dios? Sí, lo hago. Esto no le agrada a Dios. A un lado, yo tengo que comprobar lo que agrada al Señor, porque yo voy a vivir con el Señor. Yo me llamo cristiano. Él murió por mí. Él se sacrificó por mí. Yo me debo de apartar de toda tendencia mundanal y pecaminosa. Yo tengo que buscar. Cuando me ofrecen algo, cuando me invitan, yo tengo que comprobar lo que es agradable al Señor. Eso dice el verso 10, comprobando lo que es agradable al Señor. No participes en las obras de las tinieblas, dice el versículo 11, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndelas. Eso es lo que estamos haciendo hoy aquí, reprendiendo al Halloween. Reprendiendo ahí con un bate de béisbol, dándole a la pelota del Halloween. Estamos reprendiendo, estamos esclareciendo, porque a veces hay dudas, a veces hay hermanos que no saben cuál es la conducta que tiene que mantener. Una conducta cristiana, dice las sagradas
Escritura, comprobando lo que es agradable al Señor. No participe, dice la Biblia, en las obras de las tinieblas. No participe. Ay, pero es que me da pena que van a venir los niños del barrio a tocar. Apaga las luces. Y cuando te toquen allí, te digan trick or treat, no abras la puerta. No abras la puerta. No participe en las obras de las tinieblas. Porque la Biblia nos habla de que debemos apartarnos del mal. En segunda carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 6 y verso 17, dice allí el apóstol Pablo: por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Apartaos. La vida santa es una vida apartada. La palabra santo significa apartado. El apóstol Pedro, Dios hablando por él, nos dice: sed santos como yo soy santo. Al castellano, apártate como yo me aparto. ¿De qué? Del mundo y las cosas del mundo. Cuando decimos santo, es una persona apartada para Dios o apartado para cualquier uso. ¿Cómo se le llama el cementerio? Campo santo. Un campo apartado para enterrar a los difuntos. Nadie va a celebrar unos 15 al cementerio, ni a tomarse fotos de una boda, nada de eso. El cementerio es un campo apartado y limitado para darle sepultura a los difuntos. Eso es lo que significa santo, apartado. Nosotros somos apartados para Dios, somos la gente de Dios, el pueblo de Dios. ¿No te da gozo? Somos la gente que le llena el corazón de alegría al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Somos la gente que cuando el Señor tiene que recriminar a Satanás, le dice, como en el caso de Job: ¿qué te parece, mi siervo Job? Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Qué te parece? Mira, en la tierra no te ha obedecido, no se ha dejado llevar por tus tentaciones, se mantiene fiel a mí. ¿Y qué le dijo Satanás? Claro, si tú lo tienes cercado a él y a todo lo suyo. Tú tienes un cerco. ¡Ay, Señor! ¡Santo Dios! ¡Gloria a Dios! Estamos cercados. Estamos cercados, somos pueblo de Dios. El diablo no nos puede tocar si Dios no se lo permite. Y mientras tú te mantengas fiel a Dios, el diablo no puede tocarte un solo cabello. Gloria al Señor. Tiene que pedirle permiso a aquel que es tu dueño y mi dueño. Bendito el Señor. Pero nosotros tenemos que comprobar lo que es agradable al Señor. Agradar al Señor. Cuando vemos las epístolas de Pedro, en Primera de Pedro, podemos leer el capítulo 3 y versículo 11, y nos dice allí: apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Tenemos que apartarnos del mal. Donde tú sabes que están las obras malignas de las tinieblas, no vayas a buscar nada ahí. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Porque las obras de las tinieblas, nos está diciendo aquí el verso 8 de Efesios 5: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Hay que reprenderlas. Porque eso, lo que no queremos que venga para nosotros, lo reprendemos. No queremos ningún demonio, no queremos obras diabólicas. No tenemos que ver nada con Satanás. Reprendemos en el nombre de Jesús las obras de las tinieblas. Ahora nos tenemos que hacer una pregunta. ¿Qué es Halloween? ¿Qué es? ¿Qué es Halloween?
Mis queridos hermanos, tenemos nosotros que el 31 de octubre es el día de Halloween. Dijo un gran satanista que 3 fechas los satanistas, hombres y mujeres, tienen en la vida 3 fechas importantes. Una la fecha de su nacimiento, otro el 30 de abril y la más importante el 31 de octubre, que es la fiesta a Samhain, Satanás. Halloween no es otra cosa que un culto a Satanás. Así como nosotros el 25 de diciembre celebramos el nacimiento de Cristo, la Navidad, el 31 de octubre es la fiesta máxima para Satanás, a quien le llamaban los celtas Samhain. Ahora nos estamos preguntando nosotros este nombre de Halloween. El 31 de octubre es Halloween, pero la Iglesia Católica designó el 1 de noviembre como el Día de Todos los Santos, para venerar a todos los santos que mataron en el día 31. Porque el 31 de octubre llegaremos allí. No solamente sacrifican animales los satanistas, sino personas, se las sacrifican a Satanás. Y entonces la Iglesia Católica nombró el 1 de noviembre como el día de todos los santos para honrar a todas esas personas que el 31 de octubre las matan en esos sacrificios a Satanás. Ahora, Al-Hallowmas era el nombre que se le había dado al Día de los Santos. All-Hallowmas. Y en el transcurso de los años se llegó a conocer como All Hallows Eve. All Hallows Eve también se cambió el nombre para All Hallows Eve. Y finalmente terminó con el nombre Halloween. Es decir, que la Iglesia Católica nombró el 1 de noviembre para el Día de Todos los Santos, y hoy en día, ya hace muchos años, el 1 de noviembre y el 31 de octubre se le llama Halloween igual, que es una fiesta a Satanás. ¿Por qué? Los católicos que están aquí me disculpan. Nosotros no estamos en este púlpito para hablar en contra de ninguna denominación. Estamos aquí para hablar en contra del diablo. Y la Iglesia Católica le enseña los colmillos al diablo y a los demonios, y juega con ellos y entra en todas esas cosas. A mí no se me puede olvidar cómo en la ciudad de Camagüey, donde yo vivía, cerca de mi casa había un templo católico que le llamaban el templo de San Lázaro. Adoraban a San Lázaro, y los días 17 de diciembre, la fiesta de San Lázaro, los curas sacaban tanques de 55 galones que los bendecían y llamaban que era agua bendita, para que los santeros vinieran a buscar agua bendita a la Iglesia Católica para hacer su trabajo de brujería. ¿Eres o no eres? ¿Eres cristiano o eres santero? ¿Adoras al Señor o adoras a Samhain? No puede ser tibio, porque Dios te va a vomitar. Los vomitivos son tibios. Y entonces sabemos que el Halloween no es más que una fiesta a Satanás, diabólica. El nombre que le daban los celtas eran Samhain. De acuerdo al calendario celta, era el 31 de octubre. Y nos tenemos que hacer la pregunta, mencionando a los celtas, ¿quiénes eran los celtas? Los celtas eran una población que existían desde el 2000 años antes de Cristo. 2000 años antes de Cristo los celtas existían. Y son originarios del Asia. Y se fueron moviendo del Asia
hacia Europa. Y podemos decir que en el año 1000 antes de Cristo, fíjese que ellos, los celtas, existen desde el 2000 antes de Cristo. Bueno, ya en el 1000 antes de Cristo comenzaron a invadir Europa, comenzaron a trasladarse, y en los años 300 después de Cristo habitaron las islas británicas. Se establecieron en Britania, Escandinavia y Europa occidental. Es decir, que ellos fueron emigrando, los celtas, desde el Asia, y ya los tenemos en el 300 después de Cristo, ocupando las islas británicas, Escandinavia y la Europa occidental. Pero los celtas tenían una religión y tenían sacerdotes que gobernaban, sacerdotes que dominaban la población. Y estos sacerdotes se llamaban los druidas. Los druidas eran los sacerdotes que a la población de los celtas los gobernaban con rigor, les exigían fuertemente, los controlaban, y llegaron a enfermar los celtas, a morir y a sufrir grandes pérdidas por causa de los druidas, los sacerdotes, quienes el 31 de octubre le ofrecían sacrificio a Samhain, Satanás, sacrificios de animales y sacrificio de seres humanos. Por eso el 31 de octubre, el Halloween, es una fiesta satánica. La iglesia de Cristo no puede mezclarse en eso. Y vemos nosotros cómo este asunto de salir los niños pidiendo caramelitos y pidiendo dulces, eso era lo que hacían los druidas, los sacerdotes druidas de los celtas. El 31 de octubre salían casa por casa pidiendo comida, y comidas específicas, para entonces ofrecerla en la noche a Samhain, a Satanás. Pero los druidas llevaban un vegetal llamado nabo, y ese vegetal llamado nabo ellos lo ahuecaban y le ponían una vela, le ponían la figura de un demonio, y se aparecían a las casas con el nabo y la vela encendida que les servía de luz, tocando, porque el 31 de octubre, según la tradición de los celtas, Satanás dejaba salir a todos los espíritus del inframundo y del infierno para que regresaran a sus casas. Y según la tradición de los celtas, el 31 de octubre era el día más potente, más poderoso de Satanás, donde ellos alcanzaban mayor poder satánico, y donde Satanás soltaba los espíritus inmundos y venían a las casas donde ellos vivieron con sus familiares. Y entonces los druidas decían que estos nabos, estos vegetales ahuecados con una vela, y le dibujaban el rostro de una persona que era un demonio, dice que estos nabos con la luz adentro le llamaban jack, eran las linternas que alumbraban. Y dice que cuando llegaban a las casas, en ese nabo iba el espíritu de los familiares de esa casa, y cuando tocaban, si la familia no les daba comida, pues entonces ellos los maldecían. Maldecían ese hogar, esa familia que no les daba la comida a los druidas, y entonces le veían grandes juicios de parte de Satanás. Por eso se esmeraban en darle lo que le pidieran.
comidas dulces, como es la práctica. Que hoy van los niños infelices, se mandan como una gracia a pedir dulcecito, y es el día de Satanás, es la fiesta satánica, y una madre, un padre que mande a su hijo a esto, lo está mandando un culto satánico de muerte. Porque en ese día 31 de octubre los druidas sacrificaban animales, sacrificaban personas a Satanás. ¿Y usted sabe dónde surgieron los disfraces? ¿Cuál es la ropa que usan en el Halloween? Ropas de bruja, fantasmas, calaveras, gatos negros, cosas que tipifican la oscuridad. Y usted los ve, telaraño, usted los ve en los automóviles que ponen un brazo saliendo, una pierna saliendo como una gracia o un esqueleto. Simplemente lo que está es celebrando a Satanás. Que dice la Escritura: apartaos de ellos, pueblo mío, no participes en sus obras, repréndelos. ¿Qué tú quieres en tu casa? ¿Ángeles o demonios? ¿La bendición de Dios o la del diablo? Pues tenemos que ser enérgicos y tenemos que decirle no a Satanás, no al Halloween, no. Pobrecitos esos niños que saben, ellos no saben, pero el demonio está en ellos. El demonio se mete en ellos. Y después vienen los problemas y vienen las situaciones. Y yo no sé por qué el niño está mal. Y yo no sé por qué el niño está perdiendo la memoria. Y yo no sé por qué el demonio. Tú le diste ocasión, le abriste la puerta. Y él se siente con derecho de venir. Ahora, nosotros, mis queridos hermanos, tenemos que ser tajantes con esto. ¿Cuándo llegó a América? Gracias que en Cuba no se celebra Halloween. En muchos países no se celebra. No se hace esa festividad. Porque a América, a este país, ¿cuándo llegó el Halloween a América? En el siglo XVIII y siglo XIX, cuando llegaron los primeros irlandeses de Britania, de las Islas Británicas, trajeron sus costumbres y empezaron a celebrar el Halloween. Y el Halloween que se empezó a celebrar, fíjense que en América eso no se practicaba, se condenaba y se perseguía, porque esta nación nació bajo el Evangelio, bajo la palabra de Dios. Y ninguna fiesta satánica este país admitía. Por muchos años se perseguía a esta gente. Pero ellos fueron diseminándose, y no solo en América, sino hasta Puerto Rico, que es un estado asociado de la Unión. El Halloween se celebra en Puerto Rico también. Y entonces, mis queridos hermanos, vemos cómo comenzó en América esta práctica diabólica. Traída por los europeos, que empezaron a venir, como hoy en día se están metiendo la mezquita musulmana. Hoy en día le están dando oportunidad que hagan mezquita musulmana. Así empezaron con el Halloween y los irlandeses. Ahora nos preguntamos cómo es que esta práctica entró en el llamado mundo cristiano. ¿Cómo es que cristianos llegaron a celebrar esta práctica? Es que cuando el emperador Constantino, en el siglo IV, emperador Constantino fue hecho emperador en Roma. Recuerde que Constantino, su madre Helena, se convirtió al cristianismo. Y Helena viajó a Israel para conocer el lugar donde su Señor Jesucristo había nacido.
llegó a Belén. Le dieron allí el lugar tradicional donde Cristo nació y mandó a construir el templo de la Natividad. Que allí está el templo de la Natividad, lo vimos los que estuvimos allá en Israel. Ahí está enmarcado el lugar donde Cristo nació y toda la tradición. Ese templo lo construyó la madre de Constantino, que se llamaba Helena. Posteriormente Constantino se convierte. Y vemos cómo él tiene una revelación. Él tenía que pelear con otro ejército. Y tiene una revelación donde le aparece una cruz. Y le decía, por esta cruz tú vencerás. Constantino le manda a poner la cruz a los escudos de los guerreros de su ejército. Y le pusieron en los escudos la cruz. Y fue a la guerra y venció. Constantino se convirtió. Se convierte Constantino al cristianismo, y en aquella época, acuérdese, el cristianismo, como las catacumbas de Roma tienen unos 6 millones de cadáveres de cristianos que perseguían a los cristianos y los mataban. Pero cuando Constantino toma el poder y Constantino se convierte, entonces vemos cómo Constantino, al conocer a Jesucristo y convertirse, lanza un edicto que se llamó el edicto de tolerancia. Y bajo ese edicto de tolerancia estaba incluido que no se persiguiera más a los cristianos, que se toleraran a los cristianos. Y entonces Constantino declara que la religión del Estado romano era el cristianismo. Cristianiza el imperio romano. Y Constantino, como era el emperador que se había convertido al cristianismo, lanzó edictos donde toda ciudadano tenía que convertirse al cristianismo. Y el que no se convirtiera ofendía al emperador y le podía costar la vida. Entonces la iglesia se llenó de paganos. Se llenó de gente pagana, impía, que por temor a perder la vida se metió en la iglesia de aquel entonces y llevaron todas sus prácticas, el Halloween y todas las obras satánicas. Y la iglesia católica, impotente de decirles que no y de contrarrestar a todos esos paganos, empezó a tolerarles sus prácticas religiosas y empezó hasta a venerarlas y a incluirlas en sus ceremonias. Y ahí está el porqué. Muchos cristianos celebran estas prácticas. Iglesias. Es triste. A mí me da tristeza cuando yo he recorrido, mi esposa y yo hemos recorrido este país posiblemente más que cualquier americano. Hemos predicado mucho en iglesias americanas, hispanas, por todos los estados. Recorrer en 2 meses 25 estados. Y qué tristeza cuando llegábamos y veíamos iglesias americanas llenas de calabaza, iglesias americanas llenas de telas de araña, iglesias y casas de cristianos con muñecos, calaveras y muñecos, brujas, con escoba y sin escoba, barriendo y sin barrer. ¿Cómo es posible? La plataforma de una iglesia americana llena de calabaza y de 40 cosas. ¿Sabe usted que cuando los irlandeses llegaron en el siglo XVIII y XIX, cuando llegaron aquí a América, ellos traían el nabo, que era su práctica, pero aquí en América el nabo no se conocía? Y encontraron los irlandeses algo parecido al nabo, fue las calabazas, que sí se conocía. Entonces empezaron a tomar las calabazas y hacerle figuras, tallar las calabazas. Por eso usted ve hoy las calabazas con velas adentro, con luces. Esos son demonios
Porque recuerden que le expliqué que los druidas, cuando llegaban a una casa, creían que el demonio, el espíritu de esa familia, estaba en la calabaza. Y si la familia no le daba lo que le pedían, pues recibían juicios, castigos, maldiciones. Ese es el asunto de las calabazas, que las sustituyeron por nabo. Y entonces la vestimenta que se visten los niños y las personas, de bruja, de esqueleto, se viste con distintos disfraces. Eso es porque los druidas el día 31, en los sacrificios de animales, ellos se vestían con la piel de los animales que sacrificaban y las cabezas de esos animales se las ponían. ¿Saben para qué? Para meterle miedo a los espíritus que venían ese día. Y entonces de esa manera, son cosas oscurantistas, tradiciones, ellos le metían miedo a los espíritus vestidos de esa manera. Por eso los disfraces estos que se usan hoy en día es la réplica de todos esos sacrificios que hacían los druidas para meterle a los espíritus, espantarlos. Se vestían de esa forma. Y las calabazas sustituyeron a los nabos. Ahora, como la Iglesia Católica tenía metido dentro el 31 de octubre el Halloween, en el siglo IX, el Papa en el poder declaró e instituyó el 1 de noviembre como el Día de Todos los Santos para contrarrestar el Halloween, pero para honrar a aquellos que morían el día 31. Ya le expliqué que llegó a convertirse en la misma cosa en el Halloween. Ahora, cuando nosotros vemos en este pasaje que hemos estado analizando y que nos dice el verso 11 de Efesios 5, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderla, dice el verso 12, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Vergonzoso es hablar de lo que ellos hacen en secreto. Cristiano, no celebre Halloween. No mandes a tu niño a pedir caramelo. No le des caramelo el 31 de octubre a nadie, dáselo el 5 de noviembre. No te unas a esas prácticas. No participes con ellos. Cierra tu puerta. O si quiere, vete de la casa a pasear. Pero que no tengas tú que ver con esto. Vergonzoso, dice la Biblia, es hablar de lo que ellos hacen. Cristianos celebrando una fiesta satánica, iglesias llenas de adornos, de calabazas y de calaveras, padre mandando a sus hijos a pedir caramelos. Sacrifícate y cómprale $1 de caramelo. Empalaga lo que no tenga que ir a buscar nada. Y háblale, enséñale. Porque dice la Biblia, instruye al niño. ¿Por qué decimos no al Halloween? Porque Dios es vida y no muerte. Amén. Dios nos ha ofrecido vida. Halloween ofrece muerte. En Juan 14:6 dice el Señor, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. El diablo no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para daros vida y vida en abundancia. ¿Por qué decimos no al Halloween? Porque sirvo a un Dios de luz y no de tiniebla. En Juan 8:12 dijo el Señor, yo soy la luz del mundo. Y el que me sigue no andará en tiniebla,
sino tendrá la luz de la vida. ¿Por qué decimos no al Halloween? Porque dice Dios en Levítico 18:30, no quiere imágenes de bruja ni emblemas satánicos. Dios le enseñó a su pueblo que no practicara nada de esto. Levítico 18:30, lo vamos a leer. Levítico 18:30 nos dice: guardad pues mi ordenanza, no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros, y no os contaminéis en ellas, yo Jehová vuestro Dios. Dios le prohibió a su pueblo que anduviesen en las costumbres de las naciones paganas. ¿Por qué decimos no al Halloween? Porque me interesa hacer el bien y no el mal. Como dice esta porción de Efesios 5:10, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, más bien reprendedla. Gloria al Señor. Aleluya. ¿Cuántos le alaban? ¿Cuántos dicen no al Halloween? Sí a Cristo. Nosotros estamos para adorar al Señor, no para venerar a las tinieblas. Ponte en pie y vamos a orar. Aleluya.